de domingo, con la idea de inspirar, que es algo así como dar ganas o elevar el ánimo. He buscado la definición de inspiración y es un estado, bueno, hay muchas definiciones, pero una de ellas sería estado emocional en el que nos invita a hacer cosas y tomar acción. Pues esa es un poco la idea. En esta ocasión quería hablar de la diferencia entre nutrir y entrenar la mente. Y bueno, voy a hacerlo breve también, en 10-20 minutos, para que apliquemos, que es lo que da efecto. Y bueno, pues es un poco esa la diferencia. Nutrir es tener ideas. De hecho, en uno de los libros de Anthony Bolinch, es uno de los libros suyos de aforismos, hay una frase que me gusta mucho que dice que tener ideas es como coger flores y pensar es como tejer coronas. Entonces yo creo que es interesante el mundo de las metáforas porque nos ayuda a entender con un poquito más de claridad, con algo que es conocido, un nuevo concepto. Entonces el concepto de la nutrición mental, pues me parece que es interesante. Creo que todo el mundo es consciente que la comida tiene una serie de componentes, unos son más beneficiosos y otros menos, y creo que hace tiempo ya compartí la broma de biología, ¿no? Que decía, del intestino aprendí a asimilar lo útil y excretar lo innecesario. Bueno, pues ese sería el concepto de nutrición. Una cosa es lo que comemos y otra cosa es lo que nos nutre, ¿vale? Y entonces en esta metáfora o en este símil para con la mente, pues sería igual. Podemos alimentarnos de ideas, que serían los nutrientes para la mente, pero no es lo mismo nutrirse, que sería alimentarse de ideas, y aquí podríamos identificar cuáles son buenas y cuáles son malas, que entrenar, ¿vale? Igual que con la vida. No es lo mismo comer para mantenerse en forma, una cosa es tener una dieta sana y otra cosa es tener un plan de entrenamiento o de actividad física, y ambas cosas son necesarias y útiles. Entonces, con el tema del cerebro, pues lo mismo. Una cosa es qué tipo de ideas, qué tipo de combustible le doy yo a mi cerebro y luego qué hago con ellas, ¿vale? Entonces, me parece muy bien muchísima cantidad de libros, serían como esas comidas, esas ideas con las que nosotros podemos nutrir nuestra mente, y algunas son una mierda, como un piano. Por ejemplo, hay muchos dichos dentro de la cultura española y refranes, como la de más vale malo conocido que bueno por conocer, pues esa me parece una idea de mierda. Claro, si yo me alimento de ideas de ese tipo, pues mi percepción de la realidad y mi experiencia vital, mi mente, a mi juicio y a mi entendimiento, pues sería muy pobre, ¿vale? Mientras que si yo me ocupo, me intereso por elegir con qué ideas alimento mi mente, pues eso va a dar un resultado mucho mejor. De hecho, hace mucho tiempo, quizá hace 2 años, hice un reel que decía que las palabras que usamos construyen la casa que habitamos. Bueno, la casa y la realidad que habitamos. O sea, el tipo de palabras, el tipo de ideas que nosotros usamos son las que van a construir nuestra estructura mental, nuestro paradigma. El paradigma es el conjunto de creencias y de ideas que tenemos acerca de la realidad. Pues eso es un poco la idea, ¿vale? Entonces eso sería la nutrición. También te pongo un ejemplo personal que lo encontré ayer. Allá por el 2010, 2009, no recuerdo, yo hice un curso de diseño social acerca de la felicidad y se estudió. Mira, me acabo de enterar que el año pasado se publicó el libro Una buena vida, A Good Life, que habla sobre un estudio que se hizo muy largo, a lo largo de, pues no lo sé, 80, 40 años, sobre qué cosas nos hacían felices, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, eso me parece una idea buena. Oye, si yo quiero ser feliz en la vida, pues me intereso por saber qué cosas de verdad nutren y alimentan la felicidad o qué ejercicios están relacionados con que yo tenga una experiencia de vida más feliz, más satisfactoria. Pues, por ejemplo, ahí, si te lees el libro ese, Una buena vida, puedes ver, ahí estarían unos datos muy interesantes, ahí estaría una nutrición muy interesante y, por ejemplo, una de las cosas a las que apunta, que como decía yo fui consciente de ello hace pues eso, 2009, 2010, que eran las relaciones humanas. ¿Vale? Que el nivel de felicidad, porque claro, si te pones a investigar también dices, bueno, a ver, somos seres humanos, somos seres sociables. Entonces, si yo vuelvo a la biología y yo vuelvo a la ecología, es muy difícil comprender a un individuo aislado de su entorno. O sea, al final todos somos relacionales. Entonces, la felicidad tiene mucho que ver con tener unas buenas relaciones con tu entorno. Esto es muy interesante porque si tú tienes esta idea, y sigo poniendo ejemplos personales, tú puedes diseñar un plan para utilizar esta idea.
Y ahí estaría lo que para mí sería entrenamiento, ¿vale? Entonces, en ese caso, yo lo que hice con un amigo que también le interesaba esto fue que nos pautamos, nos recetamos nosotros mismos encontrarnos una vez al mes para ir al teatro a ver obras que alimentaran las ganas de vivir y la alegría vital. Y es lo que hacíamos. Elegíamos una obra de teatro y una vez al mes nos juntábamos él y yo para ir al teatro y disfrutar de eso. Porque nos pareció una manera de aplicar esa idea que era buena, de decir, oye, serás más feliz cuanto mejores, más satisfactorias, más cercanas, más frecuentes sean tus relaciones de amistad, de entorno, ¿no? Y entonces dijimos, vale, pues esa idea es muy buena, ¿cómo la aplicamos? Entonces lo que hacíamos era ir al teatro. Y ahí, bueno, pues cogí un montonazo de ideas. De hecho, una obra que fui a ver como 5 o 6 veces, que se llamaba Rebeldías Posibles, y fue muy buena, porque también hablaba de la esperanza, y entonces es interesante. Eso para mí sería como nutrir la mente, pero luego, pues esa parte de entrenar. Vuelvo con casos personales. Cuando yo estaba estudiando la carrera, competía en escalada. Y entonces ahí es donde también descubrí la importancia de la mente y la importancia de tener buenas ideas. Porque claro, yo observaba un rendimiento diferente en unos competidores que en otros, si bien físicamente unos tenían más capacidades, observaba que los competidores que tenían mejores cualidades mentales, que nutrían su mente de más ideas, estaban más motivados, estaban más inspirados, estaban más focalizados. Y entonces ahí para mí vuelve a vincular el que una cosa es que yo sepa una idea y otra cosa es que yo sepa aplicarla. Por ejemplo, esta semana compartí la idea de procura no hacer algo permanentemente estúpido por evitar sentir una incomodidad temporal, ¿no? No hagas algo que sea permanentemente estúpido por sentirte temporalmente incómodo. Esa es una idea que a mí me parece buena. Yo cuando descubrí esa idea, no sé cuántos años hace de eso, dije, oh, esta idea es buena. De hecho, en aquel entonces yo lo que hacía era anotar, ¿no se ve? Vale. Anotar las ideas en cuadernitos y tal. Y me dice como que se apoyaron y se vieron, ¿vale? Claro, esa idea yo la tengo. Ahora, la habilidad hacia la que apunta esa idea, eso lleva tiempo, ¿vale? No porque yo descubra esa idea inmediatamente soy capaz, soy hábil, soy experto en esa idea. Esa es la parte que para mí tiene de entrenamiento. Y como docente y como fan y fanático, bueno, fanático tiene una concepción motivado, inspirado, devocional del aprendizaje, la habilidad de adquirir nuevas habilidades, hay un proceso por el cual tú desarrollas esa habilidad, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tú ves una película o lees un libro, si no te haces preguntas, consumes, pero no retienes. Entonces, cuando los docentes hacemos preguntas, esos exámenes o esos ejercicios, no es para fastidiar, lo que piensan muchos estudiantes, que lo hacemos para fastidiar, es para que recuperes, que vayas a tu cerebro a recuperar la información, porque así es como se consolida la adquisición de una nueva idea, ¿vale? Cuando tú la recuperas. Y los ejercicios, cuando tú aplicas esa información para resolver un supuesto o para conseguir algo, normalmente tú, no sé si os acordáis, cuando estudiamos la ecuación de la fórmula para las ecuaciones de segundo grado, era una fórmula. Esa fórmula te la aprendías como de memoria, pero esa fórmula tenía una aplicación, que luego cuando se te presentaba un sistema de ecuaciones de segundo grado, tú aplicando esa fórmula podías despejar el valor de x y y, ¿vale? Entonces, esa era la idea, que esa información fuera útil para algo, tuviera una aplicación. Entonces, con la vida es igual. Yo puedo acumular muchas ideas, yo puedo leer muchos libros y por tenerlos en la estantería quedan muy bonitos, pero si no sé extraer las ideas, como habla Bolinches, por ejemplo, las ideas fuerza, y entrenar la aplicación de esas ideas, considero que no vale para mucho. Estará bien, tendremos un cuerpo nutrido, una mente nutrida, pero no tenemos una mente ágil, no tenemos una mente atlética, no tenemos una mente funcional. Entonces, por eso yo separo las dos cosas. Está muy bien leer, está muy bien nutrirse de información de calidad, pero a mí me parece muy interesante que podamos aplicarla. Entonces sería eso, coger ideas fuerza, las ideas principales y buscarle esa aplicación. Por ejemplo, en el libro El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, podríamos preguntarnos, vale, oye, este libro narra una historia muy interesante, una serie de reflexiones, seguramente hay ideas muy potentes, pero ¿cuál sería la idea fuerza que tú extraes del libro El hombre en busca de sentido? Pues en mi caso, cuando lo leí por primera vez, recuerdo que me marcó mucho
que la actitud era la última de las voluntades humanas, que no se nos podía arrebatar, la actitud con la cual nosotros decidíamos enfrentar la realidad. También recuerdo como que yo resumí en mi mente el decir, vale, quien tiene un porqué o un para qué en la vida casi soportará o encontrará cualquier cómo. Claro, eso podría ser una idea fuerza. Ahora, ¿eso cómo narices se aplica? ¿Cómo aplico yo eso? Y entonces yo lo que hice para mí, y bueno, yo creo que son truquillos que comparto por si te sirve, pues fue igual hacerme flashcards, hacerme tarjetas donde yo iba apuntando cada vez que aprendía algo para luego buscar cómo podía relacionarlas. Incluso, sin saberlo, usaba un poco como oráculo, ¿no? En plan, bueno, tengo un problema y tenía una colección de ideas súper potentes y decía, jolín, ¿cuál sería? Entonces, o bien, si estaban apuntadas en un cuaderno, yo pasaba por el cuaderno hasta que una como que resaltaba y me llamaba más la atención y decía, vale, sí, esta es la idea que puedo aplicar para resolver este problema. O, ahora que lo hago en cartas, pues simplemente cojo como al azar y voy pasando hasta que encuentro. Al hacerlo en cartas, que es una idea que les recomendé hace 2 o 3 años a los alumnos de Alex Rovira cuando estaba haciendo la formación con él sobre el liderazgo integral, que es liderazgo interno e integrado, pues les hablaba de esto, de que había un montonazo de conceptos, un montonazo de libros, pues por ejemplo, yo qué sé, aquí tenía apuntado el principio del placer, es que no se va a ver porque está espejado, los impulsores, que son los drivers, los estados del yo, la trascendencia, el análisis transaccional, la programación neurolingüística, o sea, que hay un montón de ideas que yo fui apuntando y les dije, apuntad los conceptos que os llaman la atención y luego con esos podemos jugar. Claro, como no hay no es como las matemáticas, tú no puedes poner problemas, pero sí puedes generar situaciones en las cuales tienes que vincular y relacionar esos conceptos y me pareció súper chulo. Esa es una de las maneras de aprender y de entrenar, de practicar, de desarrollar una habilidad basada en unos conocimientos. Como motivado del aprendizaje, hay otra que me parece fascinante, o sea, yo soy formador en metodologías activas, participativas e innovación educativa, entonces generalmente hago gamificación, que es aprendizaje basado en juegos, me fascina el aprendizaje basado en proyectos, que es, vale, vamos a marcarnos un objetivo, un proyecto, y vamos a aprender y desarrollar todo lo necesario para llevar a cabo ese proyecto. Esa metodología de aprendizaje me gusta mucho. Pero hay otra que también me gusta muchísimo, que es el aprendizaje entre iguales, y esto también, antes de conocer todo esto, ya lo recomendaba a mis estudiantes, que era cuéntaselo a alguien. Por eso, volviendo al ejemplo anterior, yo no iba al teatro solo. Para mí era muchísimo más beneficioso, aparte porque tenía que ver con que si yo fortalezco y desarrollo relaciones personales significativas, pues mi felicidad aumenta, porque yo me siento vinculado a otras personas, me siento vinculado a un proyecto, ¿vale? Nosotros teníamos ese proyecto de todos los meses ir al teatro y hacerlo juntos. Entonces, eso ya era, para mí sería como un aprendizaje basado en proyectos, ahora que lo reviso, ¿no? Pero a lo que te quería llevar es el aprendizaje entre iguales. O sea, con otra persona que también le interesa el mismo objetivo, es muy interesante debatir y compartir. De hecho, hay un usuario aquí en Instagram, Nas Daily, que comparte historias de un minuto y ahora estaba haciendo un ciclo de que estudiaba las religiones más predominantes, ¿no? Entonces el otro día vi un estudio que hizo sobre la religión del judaísmo y me parecía interesante que uno de los valores que él señalaba era el diálogo o la discusión o la argumentación. Y decía, pues bueno, que eso, que allí ellos se entrenaban a argumentar, a discutir, no con el objetivo de tener razón, sino de acercar posturas, ¿vale? Y esto me parece muy interesante porque para mí es lo que tiene que ver con el aprendizaje entre iguales. Si yo voy a una obra de teatro solo, solamente me llevaré mis conclusiones y mis preguntas si es que me las hago. Si yo voy a ver una obra de teatro o leo un libro o veo una serie, lo que es una película, y comparto con alguien y debatimos y hablamos sobre lo que hemos visto, sobre lo que nos ha removido, sobre lo que nos ha inspirado, lo que nos ha provocado, me llevaré muchísimas más ideas. Entonces, me gustó que una de las bromas que decían, ¿no? Que era como junta a 2 judíos en una habitación y tendrás 3 opiniones. Y dije, joder, qué buena, qué buen resumen. Pues es lo mismo. Entonces, otra manera de entrenar es lo que serían como los clubes de lectura, pero que lo puedes hacer con alguien. Volvemos a alguien, tú verás cuando lees o cuando descubres una idea y el compartir. Y decir, oye, he visto esta idea, me ha gustado,
he pensado que puede aplicar y se me ha ocurrido que lo puedo aplicar de esta manera a ti, ¿qué se te ocurre? Eso sería aprendizaje entre iguales, mezclando un poco con aprendizaje basado en proyectos, esa parte de aplicabilidad, y me parece súper chulo. Y bueno, más o menos eso es. Tenía por aquí mis apuntes, pero he fluido un poco. Sí, porque más o menos es lo que venía a decir. Y creo que no lo he contado por aquí, que el año pasado creé este juego de cartas con esa idea. Porque también descubrí otra de las ideas que a mí me gustó, es que podemos vivir la vida como espectador consumidor, como actor participante o como entrenador, ¿vale? Entonces, generalmente yo les decía a los estudiantes, digo, oye, haceros vuestro juego de cartas, coger unas tarjetas en blanco y crearla y tal. Y bueno, después de 2 o 3 ediciones vi que la gente no lo hacía. Y dije, bueno, no pasa nada, ya lo hago yo. Y entonces lo que hice fue, pues, crear un montón de tarjetas en las que les di este color y entonces aquí lo que hice fue hacerme la pregunta, ¿no? De decir, bueno, yo cuáles considero que son las ideas o las fuentes de ideas, en este caso eran libros, y entonces lo que hice fue seleccionar 50 autores y autoras, 50 libros y 100 conceptos. Y dije, vale, y esto, en vez de ponerlo en un cuaderno, lo voy a poner en unas cartas. Y con esto se me ocurrieron como 7 maneras de jugarlo para eso. Aquí está la información, esto sería la nutrición, pero ahora hay manera de entrenar y jugar con esto. Entonces, esto es chulo. Un día os lo explicaré un poco más y pondré ejemplos, ya veré cómo lo hago. Pero quédate con esa idea. O sea, no te quedes solo con la idea. Búscale una aplicación. Una cosa es nutrirse y otra cosa es entrenarse. ¿Vale? Y eso. Y yo creo que se pueden hacer cosas muy chulas. Se me ocurrió, acabo de ver que tenía aquí, pues luego me hice como una especie de tabú. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, cogí a Francesc Miralles, lo siento que está espejado, y entonces eran las 4 palabras tabú que no podías decir, era como una especie de jugar, uno de los modos de juego es como dar pistas para que tus compañeros adivinen la carta que te ha tocado. Pues si lo hacemos como tabú, pues hay 4 palabras que no puedes decir para que adivinen Francesc Miralles. Había puesto también a Marian Rojas, Antonio Bolinches, y bueno, son como maneras de jugar, lo que digo, maneras de generar situaciones en las cuales el conocimiento de esas ideas tiene una aplicación. Obviamente el juego es una manera de entrenamiento. El verdadero sentido y el verdadero valor lo tiene cuando lo aplicas en la vida, ¿vale? Por ejemplo, situaciones cotidianas. El otro día estaba pensando, ¿no?, en beneficios de tener una mente ágil. Creo que ya lo compartí en un vídeo hace bastante tiempo, que es generar soluciones y evitar problemas, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, siempre he reconocido a mi habilidad mental la capacidad de acercarme a personas y establecer relaciones mutuamente beneficiosas a la vez que evitar conflictos, ¿vale? He tenido algunas situaciones circulando y algunos accidentes o algunas cosas y mi manera de mantener la calma ha evitado problemas mayores. Entonces yo eso me he dado cuenta o se lo atribuyo a un entrenamiento mental acerca de mantener la calma y hacer siempre un enfoque positivo basado en soluciones y no en el problema, o sea, la capacidad de ver más allá del problema para ver la solución y comunicarlo bien. Entonces, por ejemplo, una buena comunicación para mí sería una de las habilidades de la mente. Y esto me lo voy a guardar para otro directo porque estos días sigo buscando siempre metáforas, ¿no? Y hoy creo que pensaba eso, es decir, al final las personas somos como un iceberg. O sea, es muy poco lo que vemos, solo vemos la superficie, vemos la capa más superficial y hay una grandísima profundidad dentro de cada persona. Es más, es que somos incluso iceberg para nosotros mismos. O sea, conocemos muy poco de lo que realmente somos y es más lo que desconocemos de nosotros mismos que lo que conocemos. Y me resultaba súper interesante. También me pasó ayer que estaba en el campo y pensaba eso, ¿no? Veía los árboles y veía los arbustos y decía, joder, qué interesante. Y pensaba, digo, joder, no están conectados los árboles. Pero claro, como yo estudio biología y ecología, dije, no, sí que están conectados, por debajo. No se ve, pero el entramado de raíces, que es tan voluminoso como la copa, como la parte aérea, y dije, claro, qué interesante, ¿vale? Entonces, qué interesante es todo lo que desconocemos y qué curioso que nos relacionamos solo con lo que conocemos. Pero bueno, es un campo para quien le guste que podamos explorar. Voy a prestar atención un momento, que había aquí algo largo. Muy bien, me alegra que te sirva. Entonces es eso. Para mí, bueno, en el libro este, que lo he vuelto a leer, el que publiqué hace 10 años, un filósofo de campamento, en el que, pues eso, escribía cartas contando lo que aprendía cada día para disfrutar más de la vida. Y recuerdo que no sé si es en el
No, pues me voy a equivocar de número. Bueno, en el segundo hablaba de la orientación de la vida, pero en uno hablo de la diferencia entre montar en quad y montar en caballo. Y recuerdo que en el quad es donde puse el concepto de mirar más allá de la curva. Y lo ponía con un ejemplo en el que si tú vas conduciendo con el quad, con la bici, con lo que sea, con el coche, y tú miras la curva, miras lo inmediatamente delante, en este caso sería el símil como el problema, acabas en la curva, te chocas con lo que miras. Mientras que si tú miras la salida de la curva, diriges el coche para que salga de la curva. Esto lo aprendí igual conduciendo, que yo era como muy cabezón y miraba el morro del coche y fue mi profesor de autoescuela que me dijo, tienes que mirar más adelante, no puedes mirar el morro porque es que vas a ir de bocas. Entonces, con el problema es igual. O sea, hay gente que mira el problema y se empecina, se encebolla en el problema, pero hay que echar para atrás, que a veces es tremendamente difícil y para eso está súper bien contar con la ayuda de otros, para poder ver el big picture, la gran imagen, la visión global y poder ver otras perspectivas. De hecho, bueno, es para lo que me contrata mucha gente, que creo que lo voy a poner en algún lado como servicio, contrátame un visto así, ¿sabes? Porque es lo que dicen luego, ¿no? Hombre, visto así. Entonces eso es como perspectiva. Decir, oye, una segunda opinión, ¿no? A veces cuando tienes un problema dices, oye, yo no encuentro solución a esto porque solo tengo mi opinión, solo tengo mi tal, y contratas segundas opiniones, pues perspectiva. Pero bueno, el truco es ese. Mira un poco más allá, intenta ir para atrás para coger perspectiva. Pues ya está, que no me quiero enrollar. Estos vídeos están siendo tus cartas. Está guay. Entonces, resumen ese. Identifica, como hablábamos creo el otro día, el conocimiento tiene un poder organizador infinito. O sea, en el momento en el que tú sabes algo, no puedes no saberlo. Entonces, ahora que sabes que una cosa es nutrir y otra cosa es entrenar, pues disfruta por ahí, ¿vale? Elige de qué te nutres, elige qué ideas, con qué ideas alimentas tu mente, elige qué palabras, qué ideas construyen tu realidad. Y no confundas tener ideas con tener el dominio sobre eso. Y último ejemplo. De las primeras veces que yo empecé a escalar, me enamoré de una secuencia, de una línea de una roca. Y dije, wow, yo quiero hacer eso. La dificultad era bastante alta y me llevó 5 años hacerlo. Pero durante esos 5 años yo disfrutaba de la escalada. De hecho, hacía dificultad mayor que esa línea, pero no conseguía hacer esa línea. Entonces, para mí, eso siempre ha sido interesante. Es decir, bueno, una cosa es cuando yo veo algo y me gusta y quiero alcanzarlo, pero asumo que hay un proceso hasta que yo adquiero la habilidad para vivir esa realidad. Entonces, por eso, está guay que nos nutramos, está guay que tengamos ideas y asumamos y sepamos también que hay un proceso por el cual desarrollamos esa habilidad y pasamos de una idea a una realidad. Así que, pues eso es. Disfruta la semana. No sé quién era, creo que era un presidente de Estados Unidos que cada semana como que se elegía un talento o una virtud y se enfocaba en desarrollar esa virtud durante esta semana. Haz lo que quieras. Busca algo que te guste y que te llame la atención o que consideres que es necesario en este momento. Busca las mejores ideas que te puedan servir, los mejores ingredientes que te puedan servir para hacer esa pócima con ese resultado que estás buscando y experimenta, practica, desarrolla la habilidad para ello. Pues eso es. Semana que viene más. Que tengas buena semana y cualquier cosa, pues nos vamos contando. Feliz domingo y feliz lunes.